prueba sobre la clase B, una prueba. Ya, esa intervención sobre la clase B. Qué buena Entonces, la última clase hablamos de efectivamente. tipo de problemas, ¿no? Casos fáciles y casos difíciles. Y yo les había dicho en esa clase que si hay una técnica de la que hay que partir siempre cuando estamos hablando del tema de la argumentación para poder precisamente resolver los clases, tanto los fáciles cuanto los difíciles, y dentro de los difíciles, los relativos a los derechos y los relativos a las normas, si hay algo que necesitamos conocer a la perfección es lo relativo a la interpretación. Es interpretar en forma general. Darle un significado a las cosas. Sí, muy bien. En el caso específico de la interpretación jurídica, se ha reconocido que la interpretación jurídica consiste en una técnica que nos permite entender el contenido, el alcance y las consecuencias que se derivan de las normas jurídicas. Para que interpreto la norma jurídica, para entender el contenido, para entender el alcance, para entender los efectos o las consecuencias, pongamos efectos de normas generales en las normas jurídicas. Por lo tanto, con la interpretación, usando esta técnica, yo lo que puedo es llegar a conocer cuál es el contenido, el alcance y los efectos solamente de las leyes vigentes, ¿sí o no? Repito la pregunta. Con la técnica de interpretación, yo puedo llegar a conocer el contenido, el alcance y los efectos únicamente de las leyes que están vigentes, ¿sí o no? No, en general hablamos de las normas existentes. Por lo tanto, no solo de las leyes. ¿De dónde nomás vienen las normas jurídicas? Esto ya lo comentamos en la clase anterior. Decíamos, ventajosamente, ahora se concibe el ordenamiento jurídico como un todo mucho más completo y no solamente se refiere a las leyes que están vigentes, sino a todo tipo de normas que rigen en el Estado. Normas que pueden ser legales, normas que pueden ser supralegales, por ejemplo, las normas constitucionales, por ejemplo, las normas de derecho internacional, normas que pueden ser infralegales, cualquier norma secundaria que se dedica con la finalidad de reglamentar precisamente la aplicación de esas leyes. Pero también, por favor, sigue adelante. Pero también, prestarán atención a esta clase porque vamos a tomar una pruebita al final de la clase. Qué decente que se recibe el sistema de los Muchas gracias. Sí, informando a la gente que pueden ser legales, supralegales, temas constitucionales, las de derecho internacional, las infralegales. Romy dijo infralegales a infraconstitucional. Señorita Rega, muy bien. Entonces decíamos, no solamente estas que he venido yo citando, ¿no? Normas supralegales, normas infralegales, normas legales, sino incluso aquellos mandatos que se derivan de otro tipo de fuerzas de derecho. Por ejemplo, las normas que se derivan de la jurisprudencia. Por ejemplo, las normas que se derivan de los criterios vinculantes de las altas cortes, entiéndase Corte Nacional de Justicia, entiéndase incluso aquellos mandatos que se derivan de las opiniones consultivas de los organismos internacionales de derechos humanos, entiéndase las altas cortes de derechos humanos
Corte Interamericana de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Latino de Justicia, en fin, Corte Penal Internacional, en fin. Pero no solamente, el segundo alcance de esto, que yo decía, no solo de la ley, sino de todo lo que es norma. Y el segundo error en el que yo incurrí cuando les emití postulados respecto de la consulta que les hice, yo les decía, solamente puedo interpretar las leyes vigentes. Primero, no porque no solo las leyes, y segundo, no porque no solo las vigentes. Porque yo puedo recurrir también a una interpretación de las normas vigentes cuando busco entender el sentido histórico de la disposición. Si yo quiero saber por qué ahora la institución del matrimonio se regula de determinada forma, puedo hacer un análisis histórico de cómo es que se ha regulado la institución del matrimonio a lo largo de toda la historia de la humanidad, o al menos a lo largo de toda la historia en la que esta institución ha estado regulada. Igual pasa con cualquier otra institución política. Puedo hacer una interpretación de cómo pueden llegar a ser las normas a futuro. Por ejemplo, les hago yo una pregunta. Si yo les mandase a ustedes un trabajo ahora respecto de los efectos del uso de la inteligencia artificial en los trabajos que realizan los estudiantes de las universidades, es posible que ustedes me digan, históricamente, aquí no había un problema, porque antes no teníamos la realidad de la existencia de la inteligencia artificial y eso no representaba un problema en las universidades. Podría decirme, actualmente, las universidades se enfrentan al reto de cómo manejar el tema del uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes al momento de estudiar, en general, entiéndase al momento de estudiar y de trabajo. Pero también yo podría hacer una predicción a futuro. Yo podría decir con seguridad, a futuro se regulará el uso de la inteligencia artificial en el sentido de que debe ser una herramienta que sea parte de los métodos de las herramientas de estudio de la universidad. No puedo dar conmigo. Por favor, ¿verdad? Entonces, no solo del ordenamiento jurídico. Entonces, yo ya sé que todo tipo de norma pasada, vigente o no vigente, o incluso cómo podría llegar a regularse en la institución determinada, puede ser entendida respecto de su contenido, de su alcance, de sus efectos. Yo aquí voy a poner efectos y finalidad, porque también puedo pretender entender la finalidad de las normas. Sobre todo tipo de mandatos, sobre todo tipo de normas. Y no solamente me refiero a las reglas, me refiero a las reglas, me refiero a los principios, me refiero a las normas morales, me refiero a todo lo que forma parte de la norma. Pero una vez que yo ya sé qué es interpretar, la siguiente pregunta es, ¿y esta técnica de interpretación, esta técnica que consiste en entender, o que yo la uso para entender el contenido, el alcance y los efectos de la finalidad de las normas, cómo nomás se puede ejecutar? ¿Cuántas formas de interpretación existen? Los ordenamientos jurídicos reconocen la necesidad de interpretación y la respuesta ahí es sí. Los ordenamientos jurídicos reconocen el uso de la interpretación como una herramienta precisamente para conseguir la finalidad. Tanto es así que nosotros en varios cuerpos normativos que tenemos vigentes tenemos normas específicas que se refieren a la interpretación de las normas. El Código Civil establece normas de interpretación o formas de interpretación, para no redundar en la palabra, formas de interpretación de las normas. El Código de Comercio tiene normas respecto de cómo interpretar las normas y las reglas de comercio. Las normas tributarias, las normas administrativas, las normas penales tienen disposiciones respecto de cómo interpretar ese tipo de normas. Quizá el Código Civil es el que de forma más amplia regula este tema, cuando nos dice cómo se deben interpretar las normas. Y luego los otros cuerpos normativos, dependiendo de la especificidad, también establecen ciertas condiciones específicas que deben observarse respecto a la interpretación. Por ejemplo, creo que ustedes les traje el ejemplo recientemente en algo que refería a la interpretación, les decía, por ejemplo, en materia tributaria, la norma dice se debe atender a la esencia económica de la norma tributaria. Por ejemplo, en materia comercial, en el Código de Comercio se reconoce que la
interpretación tiene que hacerse atendiendo a la naturaleza esencialmente basada en la costumbre que tiene el normas comerciales. Por ejemplo, en el derecho penal existen normas que dicen que en materia penal no se puede realizar interpretaciones extensivas o abiertas, que más bien se tiene que atender específicamente a la relación a la norma. Por ejemplo, en materia laboral, las normas dicen que se tiene que atender al espíritu que resulte más favorable a la plena vigencia de la parte de la convencida en este caso de trabajo. Fíjense ustedes cómo los ordenamientos jurídicos y los encargados de ir mostrando ciertos elementos generales, ciertos principios generales que debemos observar respecto de la interpretación. Pero, más allá de esas normas, que sí las tenemos vigentes, la doctrina misma se ha encargado de desarrollar ciertos métodos de interpretación o de referirse a la existencia de ciertos métodos de interpretación. Y el primero de los métodos de interpretación jurídica que han reconocido de la doctrina es el método de interpretación, voy a poner aquí formas o métodos de interpretación. El primero de los métodos o formas de interpretación que se reconoce es el método gramatical. ¿Qué significará el método gramatical de interpretación? Entender de las palabras. Exacto. Muy bien. El método gramatical de interpretación me obliga a observar el sentido de las palabras utilizadas en la norma, en el mandato, en el principio. Nuestro Código Civil, por ejemplo, dice, cuando establece reglas de interpretación, dice: no se desatenderá a las palabras de la ley, se entenderán las palabras en su sentido usual o común. Cuando las palabras hayan sido específicamente definidas, en un contenido técnico, se atenderá a esa definición técnica. Es decir, en todos los casos, el Código Civil en esos supuestos está refiriéndose a la aplicación de una forma o un método gramatical de interpretación de la ley. Atender al contenido de las palabras. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta forma de interpretación? ¿Cuáles serán las ventajas de la forma de interpretación gramatical? Quienes han pretendido suponer la existencia de ventajas en la forma de interpretación han dicho: se deja poco espacio a la discrecionalidad del intérprete, se deja poco espacio a que la subjetividad de la persona que realiza el ejercicio interpretativo entienda, según su entendimiento de las palabras, el alcance, el contenido, los efectos y la finalidad de la norma. ¿Tienen el Código Civil? Veamos el artículo que define lo que es matrimonio. Artículo 81 de la Federación. No me acuerdo mal. ¿Qué dice el artículo 81? Artículo 81. Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Claro, entonces, si yo soy una persona que cree firmemente solo en el método de interpretación gramatical, voy a decir que en el Ecuador solamente está permitido el matrimonio entre hombre y mujer. Y bajo ese entendimiento de lo que significa hombre y mujer, no voy a admitir ninguna otra posibilidad de unión entre dos personas. O sea, ya está. ¿Está reformado? ¿Qué dice ahora? Dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Eso debe estar reformado a raíz de la sentencia. Sí. Pero supongamos que todavía no se hubiese reformado. Yo podría aplicar el derecho de interpretación gramatical y decir: bueno, yo hombre. Claro, y ahí vendría otra discusión. ¿Qué se entiende por hombre? ¿Qué se entiende por mujer? Quizá ahí vendría la discusión de qué es el sexo y qué es el género. Fíjense ustedes que todo eso podría abrirse como una revista de discusión,
habría que entender qué significa cada palabra. Yo creo que lo único que no hay duda ahí es que el patrimonio es un exacto. Es un contrato sólido. Es un contrato, por lo tanto, es un repuesto de voluntades. De hecho, el consentimiento es un elemento esencial de todo contrato. De hecho, por eso una de las causales de utilidad del patrimonio es la falta de consentimiento. En ustedes, como todos la saben, es solemne porque no basta con que dos personas se pongan de acuerdo en casarse. Tienen que hacerlo de las correspondientes, cumpliendo las actas correspondientes, cumpliendo los legales. ¿Cómo llego yo al entendimiento de todo eso? A través de la interpretación del sentido de las palabras. Pero hay quienes también ven como negativo el uso irrestricto de este método, precisamente por las razones que yo les pongo de ejemplo cuando he hablado del patrimonio, porque dicen el entendimiento del alcance, del contenido y los efectos de la finalidad de los normas, atendiendo única y exclusivamente a las palabras utilizadas por las prácticas, puede limitar el verdadero contenido, alcance, efectos y finalidad de las normas. Por varias razones. Yo diría la primera de ellas, porque el derecho tiene una característica que le resulta desfavorable siempre. Siempre el derecho tiene una desventaja frente a otras ciencias, a otras disciplinas. Y es que el derecho es quizá de las ciencias o de las disciplinas que con menos facilidad le puede seguir el ritmo al avance del desarrollo o en adelante de la producción social. Siempre en el derecho ocurre que las reformas legales se producen luego de que los hechos ya se han consumado. Aquí en el Ecuador, cuando regulamos el tema de la discapacidad mental o física como causal de la destitución del presidente de la República. Exactamente. Usted dijo la palabra exacta. El loco busca. Como el de la Bucara ya le votaron, ya consumaron los hechos. Después para legitimar dijeron que tenía incapacidad mental. Lo raro lo que decían dos. Claro, fíjense que ahí la norma llegó después de que se consumara. El derecho no logra llevar de paso adelante el humano, el avance social. Y eso hace que el método de interpretación gramatical sea un método arcaico también de interpretación. Porque ocurre que uno puede ser el sentido de la palabra en el momento en el que el legislador puso en vigencia la norma, y otro puede ser el sentido de la palabra en el momento en que se presenta la norma. ¿Sí? Segundo método de interpretación. Método de interpretación sistemática. ¿En qué consiste el método sistemático de interpretación? Entender el ordenamiento jurídico como un todo. Entender que las normas no están aisladas. Entender que un artículo del cuerpo legal no puede producir efectos por sí solo, sino que forma parte de un conjunto que se supone en teoría es armónico. Se supone o no que el ordenamiento jurídico es armónico. Por eso en la clase anterior decíamos, uno de los problemas de la ley es el problema de las contradicciones, perdón, de las normas, es el problema de las contradicciones. Es un problema porque se supone que no debería ocurrir. Entonces, en el deber ser del ordenamiento jurídico, ese ordenamiento jurídico debería ser un todo armónico, en el que cada una de las normas que están vigentes tiene armonía con el resto de las normas que están vigentes. Mucho más de un Estado como el ecuatoriano, que se ha declarado ser Estado constitucional de la República. Mucho más de un Estado moderno, que se dice que la Constitución es la norma suprema, y que es la norma que condiciona y define el alcance del resto del ordenamiento. Por lo tanto, si todas las normas interiores de la Constitución se supone que son conformes con la Constitución, no deberían haber problemas de contradicciones o de discrepancias.
normas. Partiendo de ese supuesto ideal, el método sistemático consiste en aquella forma de interpretar las normas en las cuales yo atiendo no al contenido de la norma en particular, sino atiendo al sentido que esa norma tiene respecto del conjunto de los elementos. El sentido de la norma respecto del conjunto del ordenamiento jurídico. Si yo leo la norma del matrimonio que dice el matrimonio es un contrato solemne entre dos personas, ¿qué entiende usted por eso? Puede entender un montón de cosas. Puede tener una interpretación restrictiva como decir, en la Biblia dice que la persona sea hombre y mujer. Por lo tanto, entiendo que aunque diga dos personas, es solo entonces uno. Otro, con la visión más amplia, podrá decir, en realidad, cualquier tipo de personas puede unirse al matrimonio, porque así lo sistema el Código Civil. Y otros, incluso un poco más avanzados, pueden decir, fíjense que la norma no habla solo de personas naturales. Por ahí alguien puede pretender decir que el matrimonio permitiría la unión entre la persona natural y la persona ficticia. ¿Se podría o no? Depende del alcance que usted le dé a la interpretación. No obstante, si yo aplico un método de interpretación sistemático, tengo que entender qué dice el resto del ordenamiento jurídico. Entonces ahí sí yo sí diría, esta última posibilidad no es estable, porque la persona jurídica es una ficción, no existe materialmente. Por lo tanto, una persona natural no podría casarse con alguien que no existe. Fíjense que ahí le doy sentido a la norma a partir del entendimiento del sentido de esa norma respecto del conjunto del ordenamiento jurídico. No hay que entender las normas como una isla separada del resto de normas. Hay que entender las normas como parte de un todo. Esto es como una máquina. Cada norma es un engranaje. El engranaje en su conjunto hace que el sistema funcione. Interpretación sistemática. Tercer método de interpretación. La interpretación teleológica o finalista. Teleológica o finalista. Que era de la sociedad. Sí, no sé. Teleológica o finalista. ¿Qué significará este método de interpretación? Hay que atender a la finalidad que buscaba el legislador de poner en vigencia la norma. ¿Qué es lo que el buscador, qué es lo que el legislador buscaba al momento de poner en vigencia la norma? Yo aquí suelo poner siempre de ejemplo relacionado con la materia que voy a tener conmigo, el tema tributario. Hay una norma en el país que dice: el impuesto a los cigarrillos será del 150%. El impuesto a las bebidas alcohólicas será del 150%. ¿Cuál será la finalidad de que el impuesto sea tan alto? Exacto. Alguien que no aplique la interpretación teleológica puede decir: los ecuatorianos somos tigres, claro, ahí hay una fuente de financiamiento, pero la finalidad no es esa. La finalidad es una cuestión de salud pública. Como no puedo prohibir el consumo de cigarrillos, como no puedo prohibir el consumo del alcohol, ¿por qué no puedo hacer? Primero, porque me contra los derechos, el derecho de libertad. Libre albedrío de la persona, cada uno sabe los venenos que se meten en el cuerpo, y eso no está bien. Pero además, porque en la práctica se ha demostrado que las prohibiciones generan fabulosos negocios. Por eso el narcotráfico es un negocio legislativo, porque prohíbe la venta de productos. Y a favor de Estados Unidos
época de la ley seca, cuando se prohibió la venta del licor. La pasó en los Estados Unidos, posteriormente cuando se prohibió la prohibición de la venta de los cigarrillos. Lo que ocurrió es que se generaron los mercados negros, que generaron grandes mafias alrededor de la venta de sus bienes. Entonces, yo tengo que entender el sentido de esta norma. Entonces, ustedes, con el criterio han dicho, a lo que hace interpretación teleológica finalista, ¿para qué será que el legislador le puso el impuesto sobre el licor? Para que disminuya el consumo de licor, por la razón de salud pública. Igual pasa con los cigarrillos, igual pasa con las armas de fuego. ¿Por qué tienen impuestos tan altos? Porque se pretende disminuir las conductas relacionadas con el consumo de este tipo de bienes. Atender a la finalidad que buscaba el legislador. ¿Qué opinan respecto de este método? Sepan que este es el método más criticado, de hecho, los métodos de interpretación. ¿Sí les compartido ustedes su podcast? Doctor Dragonet, ¿sí escucharon el podcast? ¿Qué decía él sobre el espíritu de la ley? Él decía esto es lo más peligroso que existe en el mundo del derecho. Porque cualquier juez, cualquier aplicador de la norma, cualquier abogado, cualquier ciudadano puede ser comparado con el espíritu de la norma, porque él entiende que el espíritu de la ley es X, Y o Z. Porque él cree que el legislador quiso X, Y o Z resultado al poner en vigencia la norma. Pero eso que él cree desde el punto de vista del espíritu de la ley no tiene una base cierta. No tiene una prueba cierta respecto a qué será lo que está queriendo el legislador. Cuando los legisladores nos subieron el impuesto del 13% al 15% en el IVA, ¿cuál fue el espíritu de la norma? Aumentar el dinero para la seguridad. Claro, eso nos dijeron. Habrá que ver si efectivamente esa fue la intencionalidad. Quizás simplemente la intencionalidad fue: tengo un gran déficit fiscal, necesito más ingresos fiscales, probando otro valor agregado que es la recaudación. Quizá eso se demuestra en el hecho de que no necesariamente lo que se ha recaudado se ha utilizado en seguridad. Cuando se estableció en el año 2016, post terremoto, a propósito, ayer se cumplieron 10 años del terremoto, se puso en vigencia un impuesto especial que se pagó por una única vez a favor de la damnificada del terremoto. $3.000 millones se recaudó. ¿Cuál fue el espíritu de esa norma? Atender su emergencia. ¿Cuánto de la emergencia se atendió por esa parte? Fíjense entonces que no es necesariamente un método de interpretación que sea fidedigno, porque puede ser mal utilizado. El doctor Dragonet dice esto de acudir a medios para entender los temas espirituales o espiritistas de la ley, aunque puede hablar del espíritu de la ley, ciertamente resulta riesgoso, dice. Porque el espíritu puede ser cualquier cosa dependiendo de lo que el intérprete crea que significa. Luego tenemos el método de interpretación conceptual, lógico-conceptual. ¿En qué consistirá este método de interpretación lógico-conceptual? Se supone que este es un método que nos garantiza una interpretación más objetiva, porque se supone que nos permite partir de un concepto dado, un concepto cierto respecto de aquello que se está regulando, y en consecuencia, en función de ese concepto, yo puedo entender el alcance de la norma. Cuando los abogados usamos ciertas palabras que son propias solo del mundo del derecho, estamos aplicando generalmente este método de interpretación lógico-conceptual. Cuando el juez en una providencia dispone que entréguese copia del auto del 15 de octubre, usted interpreta esa providencia en qué sentido. Exactamente.
Pero si le da esa providencia a alguien que no tiene formación jurídica, por tanto no tiene formación conceptual respecto del tema, va a decir, ¿qué hago? ¿Qué hace un auto de hecho nivel judicial? ¿Cómo me quiero velar por ahí? Porque no entiende el sentido lógico, ¿no? ¿Sí? Pasa mucho en ciertas normas que regulan aspectos técnicos. Si usted en el Ecuador toma, por ejemplo, las normas que regulan el sector eléctrico, si toma, por ejemplo, las normas que regulan la seguridad social, si toma, por ejemplo, las normas que regulan la adopción, usted va a encontrar que hay ciertas referencias a conceptos específicos que solo pueden entenderse con ciertos conceptos, en función del significado de esa palabra, del significado técnico que es. Y en función de ese significado técnico es que tiene que partir la interpretación de la norma. Y finalmente tenemos el método sociológico evolutivo. ¿Qué significará? Exacto. El ejemplo que les puse en la primera clase cuando hablábamos de interpretación de la norma, yo les decía, prohibido usar traje de baño. Eso no va a interpretarse desde el método sociológico evolutivo. Por eso es que el sentido que le daba una generación a esa norma era distinto al que le daban las personas de otra generación a esa norma. Por eso es que las abuelitas entienden prohibido usar traje de baño en el sentido de que hay que ir forrado a la playa, y los jovencitos entienden en el sentido que es la playa nudista. Porque depende de cómo el razonamiento sociológico, el razonamiento del grupo social, entiende. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta, chicos? ¿A qué uno? No tengo nada. ¿Tengo esto cuenta? No tengo más. Sí, van a sacar de ahí. Amistad solo. Solo tengo estas. Estas no cuentan. Esto perfecto. Ya nada, ay, arranca tú, Juan Emilio. No, está bien la hoja chiquita, ya háganos. Ay, el arranque, ojalá. Ven arrancando. No. Mientras tanto, alguien no respondió a la lista, igual me Sacamos 5. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que no tengamos